Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El viernes subí un vídeo al canal en el que analicé el intento de asesinato contra Donald Trump. Para hacer ese vídeo estuve leyendo algunos análisis, viendo otros vídeos y repasando los distintos comentarios que se subieron a las redes sociales. Y me he dado cuenta que existe una enorme romantización e incluso mitificación sobre Donald Trump. Está muy extendida la idea de que Trump no entró en los conflictos bélicos internacionales y que abogó por la paz. Pero es que esto no es cierto. Y Trump no escapa a la lógica imperialista. Entonces, es muy importante desmontar esta mitificación que se ha creado en torno a Donald Trump. Así que en este vídeo voy a desmontar la idea del Trump pacifista que ha calado en algunos sectores derechistas, izquierdistas, incluso los sectores comunistas. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! El mito de que Trump no participó en ningún conflicto bélico viene por la idealización que hicieron primero sus propios seguidores. Con el tiempo, este mito ha cogido aún más fuerza y ha calado en distintos sectores de la sociedad mundial debido a la política exterior que ha llevado a cabo Biden. Si repasamos los 4 años de Biden en política exterior, en política internacional, nos vamos a dar cuenta que el gobierno estadounidense ha reavivado o resucitado antiguos conflictos como puede ser la guerra de Ucrania, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj, la cuestión palestina, en el que estamos viendo el actual genocidio y limpieza étnica que está llevando a cabo Israel en Gaza, la expansión de asentamientos en Cisjordania o el apoyo a Taiwán para amenazar a China. Y seguramente algún otro conflicto que me estoy olvidando. Pero, claro, toda esta política exterior agresiva de Biden permite romantizar la política exterior que llevó a cabo Trump. ¿Por qué? Porque Trump no participó en tantos conflictos internacionales como los que ha participado Biden. No resucitó o reavivó distintos conflictos, sino que ha sido la administración actual la que ha hecho. Entonces, viendo todo lo que ha pasado estos últimos 4 años, es bastante normal que se mitifique el gobierno de Trump y se espere que si Trump llega al gobierno traerá la paz al mundo y evitará, como él mismo ha dicho, la Tercera Guerra Mundial. A esto hay que sumar que las políticas de Biden han contribuido a deteriorar la imagen de Estados Unidos en el mundo y su pérdida de la influencia geopolítica, mientras que otros actores políticos están ganando terreno en el tablero geopolítico. A diferencia de otros mandatarios, tanto republicanos como demócratas, que llevaron a cabo políticas sumamente militaristas y belicistas, Biden no ha conseguido buenos resultados con su política exterior. Ha sido humillado una y otra vez. Se ha llevado muchos tortazos en política exterior. Por ejemplo, un caso bastante llamativo es el caso de Afganistán, en el que después de ordenar la retirada de las tropas de Afganistán, vimos cómo los talibanes tomaron el poder al poco tiempo, lo que demuestra la verdadera farsa que supuso la operación de paz en Afganistán y ese entrenamiento que hicieron no solamente Estados Unidos, sino que las tropas también de la OTAN en Afganistán. ¿Para qué sirvió todo eso? Porque al poco los talibanes acabaron tomando el poder. Y esas imágenes en el que vimos a los talibanes tomando el poder en Afganistán hizo mucho, mucho daño a Biden y demostró que Estados Unidos ya no ejerce la misma influencia en la geopolítica como ejercía hace 50 años. No debemos olvidar tampoco que la administración de Biden ha prestado mucha atención en lo que pasa fuera de sus fronteras y ha descuidado lo que ocurre dentro de sus fronteras.
porque al prestar tanta atención a las cuestiones internacionales, se ha olvidado de las cuestiones nacionales, y actualmente Estados Unidos ha entrado en un proceso de declive y decadencia política, social y económica que demuestra que este gobierno ha querido cubrir sus deficiencias nacionales intentando mantener su dominancia en el exterior, pero es que tampoco lo ha conseguido. Y sí, claro que existen diferencias entre la política exterior de Donald Trump y de Joe Biden, pero antes de nada, quiero aclarar lo siguiente. No se puede desligar a los políticos del carácter imperialista de su país. O sea, no podemos sacar a Biden y a Trump del carácter imperialista de Estados Unidos. Y además es que Estados Unidos es el hegemón del centro imperialista, es la principal potencia imperialista del mundo. O sea, lo que quiero decir es que ser imperialista no significa actuar de una manera más militarista o menos militarista, más belicista o menos belicista, o adoptar políticas exteriores más agresivas o menos agresivas. Eso no hace que una persona o un país sea más imperialista, ¿no? El imperialismo, como ya lo aclaró Lenin, es la fase superior del capitalismo. Y esta misma fase superior acaba dividiendo el mundo en estados imperialistas e imperializados. Y más concretamente, divide al mundo en un centro imperialista y una periferia del imperialismo, en el que el centro se beneficia de toda la periferia. Luego, lógicamente, hay países semiperiféricos y demás, incluso hay relaciones de dominación entre países imperialistas, lógicamente. Pero lo que quiero aclarar es que una persona, un político que llega al poder y adopta unas políticas menos agresivas en política exterior, no significa que ese país deje de ser imperialista. Porque seguramente esas políticas menos agresivas tienen que ver con una cuestión estratégica o un impasse político, ¿bien? Que es a lo que quiero ir con Trump, porque con el caso de Trump es bastante evidente. El expresidente y el actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos ha mostrado un carácter bastante más nacionalista que Biden, eso es un hecho. Y ese nacionalismo se puede recoger en su lema, America First, América primero. Pero ese lema no significa que Trump esté a favor de que Estados Unidos abandone su papel de hegemón del imperialismo, de potencia del imperialismo. Estados Unidos va a seguir siendo el gendarme del mundo. Mientras que pueda, va a seguir siendo la principal potencia del mundo. Y lo que realmente significa el lema de Donald Trump es que America First, América primero, significa que Estados Unidos tiene que reorganizarse como país. Tienen que volver a poner más empeño en que los ciudadanos estadounidenses acaben cerrando filas con la nación, es decir, buscar la conciliación de clase partiendo del sentimiento nacional. Bien, y también significa que todas las políticas que se lleven a cabo en política exterior tienen que beneficiar a Estados Unidos y no tanto a sus aliados estratégicos. En primer lugar, tiene que beneficiar a Estados Unidos. America First. Eso es lo que realmente aboga la administración de Trump o el futuro gobierno de Trump, como ya lo hizo anteriormente. O sea, Estados Unidos ha llegado a un momento en el que su declive, su decadencia, le está entrando en contradicción con mantener su dominación en el mundo. Tiene que dar un pequeño paso atrás para reorganizarse y volver con más fuerza. Y el primero que sabe eso es Donald Trump. Y va a tener que jugar, va a tener que hacer malabares para poder seguir manteniendo el control fuera, pero para acometer un desarrollo económico que le permita volver con más fuerza. Eso es lo que realmente aboga Trump. Bien, y por ejemplo, con el caso de Ucrania, con el caso de Taiwán, incluso con el caso de Israel, no son pocos los trumpistas que han mostrado sus quejas de las fuerzas que está gastando y dinero que está gastando Estados Unidos en ayudar a estos aliados sin que realmente le beneficie a Estados Unidos. Sí,
A la larga le beneficia porque puede debilitar a sus enemigos, pero directamente, a corto plazo, no tiene un feedback, no lo está teniendo. Y es verdad que hay muchas voces críticas respecto a Ucrania y Taiwán. Con Israel es otra cosa, porque lógicamente los lobbies judeo-sionistas que hay en Estados Unidos condicionan totalmente la política de Estados Unidos en Oriente Próximo. Entonces ahí muchos gobernantes apenas tienen maniobrabilidad respecto a Israel y al sionismo. Pero sí que se atreven algunos políticos, por ejemplo, el propio Donald Trump, ¿no? De decir que hay algunas cosas que ha hecho Israel que se le está yendo de las manos, que son demasiado brutales. Pero las cosas no van más allá. El propio Biden también ha criticado algunas acciones de Israel y algunas disputas también ha tenido. Pero ya está. O sea, la cuestión, la contradicción entre Estados Unidos e Israel no va a ir más allá nunca. Y el gobierno de Biden sí que ha apostado por reavivar viejos conflictos, como es el caso de Ucrania. El caso de Ucrania es clarísimo, que ha querido buscar una pugna a través de una guerra proxy en contra de Rusia para debilitarla, que es uno de los sueños húmedos de las élites capitalistas de Estados Unidos. Acabar con el máximo competidor, con unos grandes competidores históricos de Estados Unidos, que es Rusia y en antaño la Unión Soviética. Uno de los máximos sueños que tiene la élite capitalista de Estados Unidos es balcanizar completamente Rusia, porque saben que se quitan de en medio a un gran competidor. Ya lo hicieron con Yugoslavia y ya pretendieron hacer lo mismo con Siria e Irán. Y también quieren hacerlo con Rusia. Y la política exterior, la diferencia que existe entre la política exterior de Biden y Trump, también tiene sus consecuencias en el plano social, ¿bien? Y sobre todo en la envoltura político, social y cultural del capitalismo, ¿bien? Porque todo lo que se acaba dando en Estados Unidos acaba traspasándose primero a la Unión Europea y después al resto del mundo, ¿bien? Porque claro, pensarlo bien, una política exterior más agresiva que tiene el objetivo de seguir con la unipolaridad global donde Estados Unidos es el hegemón, esto todo va acompañado de unas ideas cada vez más liberales en lo social y más cosmopolitas, donde esa uniformidad global política, social y cultural acaba siendo disfrazado por un falso cosmopolitismo que no es otra cosa que los ciudadanos acaben perdiendo su condición de ciudadanos nacionales y acaben siendo meros consumidores de las transnacionales. Eso es realmente lo que acompaña una política exterior agresiva. Pero por el contrario, una política exterior más cauta y anteponiendo los intereses nacionales van acompañados de ideas más conservadoras y nacionalistas, porque si se pretende beneficiar ante todo el Estado-nación, lógicamente lo que se acaba consiguiendo es que se pongan en primer plano ideas más conservadoras y más nacionalistas. Por eso mismo, la pugna entre un mundo unipolar y multipolar tiene su eco en el aspecto social que acaba generando la pugna de progresismo, antiprogresismo, woke, anti-woke, posmoderno, anti-posmoderno. Bien, y si nos fijamos en los partidarios de estas tendencias, veremos que acaban siendo coherentes con las políticas que llevan los partidos que los apoyan. Es decir, muchísimos colectivos que en las elecciones de Estados Unidos acaban votando a Biden para parar a Trump, acaban justificando incluso ciertas acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Biden en los últimos 4 años. ¿Por qué? Pues porque algunos gobiernos son autoritarios, o porque no tienen democracia, porque se vulneran los derechos LGTBI, porque son países musulmanes demasiado radicales, cualquier excusa. Acaban cerrando filas completamente con los partidos que adoptan una política exterior u otra. Es muy importante esto, porque el apostar por una política exterior u otra tiene su eco en la envoltura político-social y cultural del capitalismo, mejor dicho, el imperialismo actual. Bien, y la verdad que
Aunque Biden ha tenido una política exterior bastante agresiva, reavivando viejos conflictos y estando en un momento en el que se ha perdido incluso el miedo a una guerra total, bien, Trump no se queda lejos. O sea, Trump tomó una postura más nacionalista y menos belicista, lógicamente, en comparación con Biden. Pero esto no significa que su gobierno fuera pacífico, o sea, o menos militarista. El gobierno de Trump también entró en distintos conflictos y ahora os voy a mencionar algunas de las acciones que llevó a cabo el gobierno de Trump durante los últimos 4 años, ¿no? Pues voy a ir país por país, ¿vale? Siria. En Siria, Trump ordenó atacar varias regiones del país. Concretamente, el ejército estadounidense realizó dos duros ataques. Uno, en 2017, cuando Trump ordenó el bombardeo con 59 misiles Tomahawk de la base aérea Shayrat de Siria. Este bombardeo se llevó a cabo en respuesta al supuesto ataques con armas químicas que hizo el gobierno de Bashar al-Assad, el gobierno sirio. Bien. Y el otro ataque fue en 2018, cuando Trump volvió a ordenar un ataque con misiles en coordinación con Francia y Reino Unido. Así que vemos que en Siria, Trump sí que entró en el conflicto existente en la región. Irán. El caso de Irán también es, yo creo, el que realmente le saca los colores a Trump. Porque si algo destacó el gobierno de Trump en política exterior fue su enfrentamiento con Irán. Porque durante su mandato, Donald Trump no dudó en romper el acuerdo nuclear que tenía con este país y ordenó el asesinato del general iraní Soleimani. Que esto ha sido muy, muy famoso en los últimos años. Bien, pues eso lo llevó a cabo el gobierno de Trump. Bien, y ahora mismo vemos también que con el intento de asesinato de Donald Trump, rápidamente se ha intentado asociar y meter por el medio a Irán. ¿Para qué? Para reavivar viejos conflictos que tenía Donald Trump con Irán, para que adopte una política cada vez más agresiva si gana las elecciones respecto a Irán. Ya veremos. China. Respecto a China, he de decir lo siguiente. Si analizamos el Partido Demócrata y el Partido Republicano, veremos que los demócratas son más antirrusos, mientras que los republicanos son más antichinos. Entonces, bueno, el gobierno de Trump sí estuvo marcado por una abierta hostilidad para con China. O sea, recordad que fue Trump el que impuso una guerra comercial a China, aunque luego tuvo que rebajar la tensión viendo el auge económico de los chinos y su propia debacle como país. Tampoco Trump rompió con la política que impuso Obama de Pivot to Asia. Y aunque actualmente varios trumpistas que van a formar el futuro gobierno de Donald Trump ya han dicho que no pueden seguir regalando dinero a Taiwán porque sí, Trump no va a romper con esa política. O sea, Trump seguirá apoyando a Taiwán como aliado estratégico en contra de China. Y más que nada para hacer presión y para hacer un jaque a China, para que China no campe a sus anchas en el Pacífico. Y es que al fin y al cabo Taiwán de facto acaba siendo un enclave estadounidense en la región. Entonces Trump no va a romper con esa política. Israel. Si bien es verdad que el 7 de octubre ha venido con el gobierno de Biden, Trump, o sea, también llevó a cabo acciones que enfadaron mucho a la resistencia palestina. O sea, Trump fue el que movió la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, siendo un claro guiño de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. También reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán, que son sirios. Bien, por mucho que algunos agarren a Eretz Israel y al Gran Israel para decir que los altos del Golán son sirios, son israelíes. No, no son israelíes. Eso fue una anexión completa, como fue la península del Sinaí y como se está intentando hacer ahora con Gaza y Cisjordania. O sea, fue Trump quien reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán. También dio el visto bueno a la política de expansión de asentamientos en Cisjordania. Y el gobierno de Trump llevó a cabo una política de normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel, y entre estos países árabes se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Bien. Otro caso es el de Venezuela.
porque Trump metió una marcha más con la cuestión de Venezuela. No se debe olvidar que fue precisamente la administración de Trump la que reconoció a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, que ya sabemos todos el chiste que fue lo de Guaidó. Bien, pues fue Trump. O sea, el que reconoció como un presidente, como el presidente interino de Venezuela. Y tampoco olvidemos que en 2019 hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela en contra de Maduro, ayudado por el expresidente colombiano Iván Duque y con el amparo de la Casa Blanca. Bien. Y ese intento de golpe de Estado obedecía a la mal llamada Operación Libertad, que tenía como intención poner de facto y de jure a Guaidó en el poder en Venezuela. Y eso fue con el mandato, durante el mandato de Trump. Bien. Otra cuestión, el comienzo de la guerra entre el Sáhara Occidental y Marruecos. O sea, fue Trump quien provocó que Marruecos comenzara las hostilidades contra el Sáhara Occidental. O sea, en 2020, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y esto envalentonó a Marruecos, que comenzó a llevar a cabo acciones expansionistas, acciones hostiles en contra de los saharauis. Y finalmente, 10 meses después, hubo una acción claramente provocadora por parte de Marruecos que acabó con la ruptura del alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. Y eso fue por culpa de Donald Trump. A mí lo que me hace muchísima gracia es muchos derechistas de España que alaban a Trump y lo presentan como un verdadero patriota, cuando fue precisamente Trump el que reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Fue Trump el que envalentonó a Marruecos. Esta es una enorme contradicción para muchos derechistas en España, porque se critican mucho a Marruecos y la disputa que tiene España con Marruecos, pero luego le laméis el culo a un presidente estadounidense que claramente se llevaba fenomenal con Marruecos y le dio una puñalada trasera a los saharauis, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Estas contradicciones, la verdad que muchos de estos derechistas no indagan más en ellas porque si no se les caería todo el discurso. Y para ir terminando, también tengo que recordar que el gobierno de Trump no rompió con la política militarista típica de los Estados Unidos. O sea, para que os hagáis una idea, desde 2016 hasta 2020, los gastos anuales del Pentágono pasaron de 580.000 millones de dólares a los 713.000 millones de dólares. Eso durante su mandato. O sea, hubo una militarización en Estados Unidos. Y seguramente, si gana las elecciones, todas estas políticas no van a cesar. Es verdad que abogará por el America First, por reorganizar el país. Sí, lógicamente que sí. Pero en la situación geopolítica en el que estamos, Trump no va a escapar de esa lógica. También es verdad que Trump hay que entenderle también como un estadista, al fin y al cabo, que prepara el país para una guerra total. No para pequeñas guerras en las que Estados Unidos tiene que perder su tiempo, su dinero y su esfuerzo en intervenir para llevar la democracia. No. Eso es verdad que Trump se desmarca bastante de esa política imperialista típica de Estados Unidos. Trump aboga mucho más por preparar el país para conflictos aún más grandes. Que le hará un jaque a la OTAN también si el resto de los países no aportan a la OTAN como lo aporta Estados Unidos, pues tal vez. No creo que se salga de la OTAN. Yo creo que eso es un farol de Trump para que el resto de los países pongan también dinero. Pero sí que creo que presionará al resto de los países con salir de la OTAN si no cumplen con las exigencias. Eso sí creo que se puede dar. Pero no creo que deje con el culo al aire a la Unión Europea. Sobre todo después con toda la tabarra que nos han dado con la supuesta adhesión de Ucrania a la OTAN. Así que no, Trump no es ningún pacifista. Trump no va a traer la paz al mundo. ¿Por qué? Porque no es un ente que está por encima del imperialismo.
No es un ente que escapa a las lógicas geopolíticas y a la contradicción existente entre el centro imperialista y la periferia del imperialismo. Trump reorganizará el país. Trump, como dice él, intentará hacer América grande otra vez, pero ya está. Más allá no va a ir. Y eso es lo que la gente debe entender. Así que bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. Y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!